Hola, buenos días. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19 al 20. Si tomáramos un instante para volver a leer el relato de la negación de Pedro en los diferentes textos del Nuevo Testamento, nos costaría, frente a lo que hoy leemos, creer que se trata de la misma persona. Las circunstancias son prácticamente iguales en ambos incidentes. El apóstol es confrontado y tuvo la oportunidad de confesar que era seguidor de Cristo, pero no lo hizo. En la primera escena vemos a un Pedro miedoso, atemorizado por las posibles consecuencias de la sencilla acción de abrir la boca y afirmar que era discípulo de Jesús. Más bien optó por la mentira, no solamente una vez, sino 3 veces, negando con la vehemencia de los que están acorralados que alguna vez hubiera estado con el maestro de Galilea. La transformación de Pedro en la escena narrada acá en Hechos es absoluta. Lejos de sentirse intimidado por las amenazas del Sanedrín, los confrontó con audacia y proclamó que no tenía intención ni por un instante de retomar el camino que tan apasionadamente abrazó en aquella ocasión: el silencio. ¿Cómo hemos de explicar un cambio tan radical en la persona del apóstol? Creo que la respuesta la hallamos en ese dramático encuentro que tuvo con el Jesús resucitado a orillas del mar de Galilea. Había bebido el trago amargo de las consecuencias de su negación. Una inconsolable tristeza y profunda desilusión se habían apoderado de su alma. Seguramente creyó que todos los sueños de ser parte del movimiento que había iniciado el Cristo estaban muertos. La profundidad de su caída, no obstante, preparó la tierra para su asombrosa recuperación después de la ascensión de Cristo. El encuentro que tuvo con Jesús desató todo el potencial que había en él, el cual había llevado al Padre a incluir al pescador en el grupo de los 12. En este encuentro, el Señor dio a Pedro instrucciones precisas: apacienta mis ovejas, es decir, que se dedicara a hacer el trabajo para el cual había sido llamado. Esta extraordinaria comisión nos resulta difícil de digerir porque estamos muy acostumbrados a evaluar a las personas en función de sus logros. Puedo decir sin temor a errar que en muchas congregaciones, alguien que hubiera pasado por una experiencia similar a la de Pedro, seguramente sería descartado del ministerio, probablemente en forma definitiva. Mas Cristo revela en esta ocasión una de las más grandes verdades del Evangelio. Nuestros fracasos nos condicionan los proyectos de Dios, nos proyectan hacia esos proyectos, no determinan que no somos competentes. Lo que mantiene en pie el proyecto del Señor para nuestra vida no es nuestra propia fidelidad, sino la fidelidad de aquel que nos ha llamado. En una forma muy real, Jesús le está diciendo al desilusionado discípulo: levántate, yo sigo creyendo en ti. Es solamente cuando descubrimos cuán extraordinariamente profunda es la gracia de Dios que podemos alcanzar nuestro verdadero potencial en Cristo. Nadie parece entender mejor esto que aquellos que han experimentado los fracasos más desgarradores. Por eso muchas veces los más intrépidos miembros del cuerpo son los que han sido rescatados de las peores condiciones. Decía Fenelon: es increíble cuán fuertes podemos tornarnos cuando comprendemos lo débiles que somos. No hay duda que eran hombres transformados por el poder del Espíritu Santo. Increíble. Este envalentonado Pedro, no porque estuviera lleno
de ego, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pudo enfrentarlos y aún decirles, ustedes, ustedes crucificaron al Mesías, los acusó. Qué transformación tan maravillosa. ¿Y qué expectativas tan positivas podemos tener nosotros? No somos competentes porque no nos equivocamos. Somos competentes porque a pesar de que nos equivocamos, el Señor es el Señor de las segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Somos tan necios, somos tan frágiles, somos tan débiles y sin embargo Él persevera. Cree en nosotros. ¿Acaso esta lección no es tan importante para que nosotros la apliquemos en el mismo discipulado nuestro? Yo trato de decirles a mis discípulos, mira, ¿quieres formar un discípulo multiplicador? Cree, ora por él, ámalo y confía en que Dios está haciendo la obra. A su tiempo podrás quedarte maravillado de las cosas que Dios hace. Y qué bueno poder enfrentar las circunstancias más difíciles en el poder del Espíritu Santo y ver cómo Él puede transformar cualquier tipo de situación, por crítica que sea, por imposible que parezca, en un milagro, en una bendición. Que Dios te bendiga.